Suma Teológica, parte segundo, Yun Ae, cuestión 22. Preceptos que atañen a la esperanza y al temor. Corresponde a continuación tratar de los preceptos que atañen a la esperanza y al temor. Sobre esto se inquieren dos cosas. Los preceptos concernientes a la esperanza. Los preceptos concernientes al temor. Artículo 1. ¿Debe darse algún precepto sobre la esperanza? Lat. Objeciones por las que parece que no se debe dar ningún precepto sobre la virtud de la esperanza. 1. Lo que se puede realizar de manera suficiente por un principio no necesita el apoyo de otro, pues bien, para esperar el bien, está el hombre suficientemente impulsado por inclinación natural. No hace falta, pues, que se vea obligado a ello por precepto de la ley. Tú, dado que los preceptos se dan sobre los actos de las virtudes, los preceptos principales deben recaer sobre los actos de las virtudes más nobles. Ahora bien, entre todas las virtudes, las principales son las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Por consiguiente, puesto que los preceptos principales de la ley son los del Decálogo, y a ellos se reducen todos los demás, como ya hemos expuesto, 1-2 oscu, 3, parece que si se diera algún precepto sobre la esperanza, debería ir incluido entre los del Decálogo, y sin embargo no lo está. Parece por lo tanto que no debe formularse ningún precepto sobre la esperanza. 3. La misma razón hay para mandar el acto de la virtud y prohibir el acto del vicio opuesto. Mas no hay precepto alguno que prohíba la desesperación, contraria a la esperanza. Luego tampoco parece adecuado que se dé algún precepto sobre la esperanza. Contra esto está el testimonio de San Agustín, que, exponiendo las palabras «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros», J. Tannen 15:12, escribe: «Tenemos muchos preceptos sobre la fe y la esperanza. Es menester, por lo tanto, que se den preceptos sobre la esperanza». Respondo: los mandamientos que aparecen en la Escritura, unos pertenecen a la sustancia de la ley, y otros son preámbulos a la misma. Son preámbulos aquellos que, de no existir, tampoco podría darse la ley. Tales son los mandamientos en torno al acto de fe y el de esperanza. Por el acto de fe, efectivamente, la mente del hombre se inclina a reconocer al autor de la ley, al cual debe someterse. Por el acto de esperanza del premio, se siente inducido el hombre a la observancia de los preceptos. A la sustancia de la ley, por su parte, pertenecen los mandamientos impuestos al hombre ya sometido y dispuesto a obedecer, y que afectan a la rectitud de vida. Por eso, en la legislación aparecen propuestos sin dilación en forma de preceptos. Los mandamientos de la esperanza y de la fe, en cambio, no debían ser propuestos en forma de preceptos, porque si el hombre no creyera ni esperara, en vano se le intimaría la ley. Pero lo mismo que en la promulgación primitiva, se debió proponer el precepto de la fe en forma de enunciación o de conmemoración, como queda dicho, Cubatio, Desar 1. El de la esperanza se debió proponer a modo de promesa, ya que quien promete premio al obediente le estimula con ello a la esperanza. De ahí que todas las promesas que van incluidas en la ley son incentivos de la esperanza, pero, dado que, una vez establecida la ley, atañe a los hombres sabios, no sólo inducir a la observancia de sus preceptos, sino también, y mucho más, a mantener su fundamento. Después de la promulgación definitiva en la Escritura, los hombres son inducidos de muchas maneras a esperar, incluso por amonestación y precepto, y no sólo por promesas, como en la ley misma. Así se dice en el Salmo 61:9, esperad en él toda la congregación del pueblo. Lo mismo se ve en otros lugares de la Escritura. A las objeciones 1. La naturaleza inclina suficientemente a esperar el bien proporcionado a la naturaleza humana, mas para esperar el bien sobrenatural fue menester que el hombre se sintiera inducido por la autoridad de la ley divina, bien con promesas, bien con recriminaciones y mandamientos. Sin embargo, incluso para aquello a que incita la razón natural, como los actos de las virtudes morales, fue necesario que se dieran preceptos de la ley divina para mayor firmeza, y principalmente por estar la razón natural del hombre oscurecida
con las concupiscencias del pecado. Tú, Los preceptos del Decálogo pertenecen a la primera legislación, por eso, entre sus preceptos no se debió dar ninguno sobre la esperanza. Fue suficiente que el hombre estuviera inducido a esperar a través de algunas promesas puestas en ella, como se ve bien claro en el primero y el cuarto mandamientos. 3. En las cosas a cuya observancia está obligado el hombre como un deber, es suficiente el precepto afirmativo sobre lo que se debe hacer, pues en él se entiende lo que se ha de evitar. Así, se da el precepto de honrar a los padres, y no se prohíbe deshonrarles, sino que la ley se limita a señalar la pena a quienes les deshonren. Y pues es debido a la salvación humana que el hombre espere en Dios, hubo de ser inducido a ello con alguno de los modos afirmativos indicados, en lo cual se debía entender la prohibición de lo opuesto. Artículo 2. ¿Debió darse algún precepto sobre el temor? Las objeciones, por las que parece que en la ley no debió darse ningún precepto sobre el temor. 1. El temor de Dios está entre los preámbulos de la ley, ya que es el principio de la sabiduría. Sal 110:10. Pero lo que es preámbulo de la ley no cae bajo sus preceptos. Luego no se debió dar precepto alguno de ley acerca del temor. 2. Puesta la causa, se pone el efecto. El amor es causa del temor, ya que, según San Agustín en el libro Octog, Triumquest, y se origina de algún amor, en consecuencia, dado el precepto sobre el amor, sería vano mandar algo sobre el temor. Suri. Al temor se opone de algún modo la presunción, mas en la ley no aparece prohibición alguna sobre la presunción. Parece, pues, que tampoco se debiera preceptuar el temor. Contra esto está el testimonio de la Escritura. Y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor, tu Dios, de ti, sino que temas al Señor tu Dios? Dt. 10:12. Ahora bien, se reclama de nosotros lo que se nos manda observar. Luego cae bajo precepto temer a Dios. Respondo, el temor es doble, el servil y el filial, mas de la misma manera que por la esperanza del premio es conducido el hombre a la observancia de los mandamientos de la ley, el temor de las penas, o sea, el temor servil, le lleva a la observancia de la ley. Como hemos dicho, amo 1. En la promulgación misma de la ley no fue necesario que se diera precepto alguno sobre el acto de esperanza, sino que los hombres debían ser inducidos a ella mediante las promesas. Asimismo, tampoco fue necesario darlo sobre el temor, que centra su atención en las penas, pues estaban impelidos a ello con la amenaza de las mismas, y esto se hizo en los mandamientos mismos del Decálogo, y lógicamente, después, en los preceptos secundarios de la ley. Pero como los sabios y los profetas, queriendo afianzar a los hombres en la obediencia de la ley, dieron, en consecuencia, enseñanzas sobre la esperanza a modo de avisos o de preceptos, hicieron lo mismo sobre el temor. Pero el temor filial que reverencia a Dios es como un género de amor de Dios, y un principio de todo cuanto se hace en reverencia a Él. De ahí que en la ley se den preceptos tanto sobre el temor filial como sobre el amor, porque uno y otro son preámbulos para los actos externos prescritos en la ley, y sobre los cuales se dan los mandamientos del Decálogo. Por eso, la autoridad aducida, Dt. 10:12, requiere del hombre el temor para andar en los caminos de Dios, dándole culto, y para que le ame. A las objeciones 1. El temor filial es un preámbulo de la ley como algo extrínseco de la misma, igual que el amor. Por eso sobre uno y otro se prescriben preceptos que son como los principios comunes de toda la ley. Tú, del amor nacen el temor filial y las demás obras buenas que se hacen por caridad. Por eso, como a continuación del precepto de la caridad, se dan preceptos sobre los actos de las virtudes, se dan también preceptos sobre el temor y el amor de caridad. Lo mismo ocurre en las ciencias demostrativas. No es suficiente poner los primeros principios. Hay que consignar también las conclusiones que próxima o remotamente se siguen de ellos. 3. La inducción al temor basta para rechazar la presunción, como la inducción a la esperanza es suficiente para excluir la desesperación, como queda dicho, A.1 ad 3.